primera lectura de este domingo es del libro del profeta Isaías y nos muestra cómo la acción de Dios, a quien llama el Santo de Israel, conduce todos los momentos de la historia de la salvación. El relato comienza con el anuncio de la destitución del mayordomo del palacio, que se llamaba Sebna, y era motivo de escándalo por los abusos e injusticias que se cometían durante el reinado de Osías. Era un momento en la historia de Israel en la que el pueblo estaba destrozado. Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El rey entiende que esta situación debía cambiar y por eso anuncia que el mayordomo infiel será sustituido por un servidor, un hombre de su confianza, que será como un padre para el pueblo. Y anuncia que sobre sus hombros estará la pesada carga de las llaves del reino de David. Este anuncio es un anticipo de la carga de Jesús, de la carga de la cruz sobre los hombros de Jesús. El simbolismo de la entrega de las llaves y la responsabilidad que ello implica nos muestra que la voluntad de Dios es dar pleno poder a quien sea elegido. Con las llaves se cierran y se abren las puertas del reino. Quien tiene las llaves no debe permitir miserias, sino por el contrario, debe administrar la justicia. De este modo, Isaías, cuyo nombre significa el Señor salva, abre la esperanza para el pueblo elegido. De la carta a los Romanos, el capítulo 11, del 33 al 36. Los seres humanos, y en especial los creyentes católicos, quisiéramos conocer siempre de antemano los planes de Dios para ir conformando nuestra vida y construyendo la Iglesia como pueblo de Dios. Nos cuesta entender que no somos dioses. Muchas veces creemos que tenemos la sabiduría de Dios y queremos controlarlo todo. Pero nos olvidamos que por nuestra propia condición humana somos débiles y pequeños, demasiado pequeños, para conocer el juicio y las leyes de Dios. San Pablo, en todo el capítulo 11 de la carta a los Romanos, expresa esta realidad que vivían ya en aquella época y la expectativa que había entre los judíos y los no paganos o no creyentes de quiénes se iban a salvar y quiénes no. San Pablo trata de hacerle descubrir que el hombre judío, pagano, etc., no se salva por sí mismo, sino que es el mismo Dios quien lo salva. Y culmina esta carta con una gran admiración, esta primera parte de la carta a los Romanos, con los versículos 33. Qué profunda es la sabiduría, la riqueza y la ciencia de Dios. Y a la vez también con una acción de gracias, al ver cómo es Dios el que salva, de una manera que los hombres débiles y pequeños nunca podríamos comprender. Y les deja un gran interrogante. ¿Quién ha conocido jamás lo que piensa el Señor? Este cuestionamiento nos interpela también a nosotros hoy, que muchas veces pretendemos juzgar los pensamientos y el actuar de otros porque no son creyentes o no profesan nuestra fe. El texto del Evangelio de este domingo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos desde 13 a 20. Después del éxito inicial de su ministerio, Jesús experimenta la oposición de los líderes y un cierto desinterés por parte del pueblo. Es entonces cuando Jesús dirige a los discípulos una serie de preguntas sobre sí mismo. No se trata tanto de medir su cuota de popularidad, se trata sobre todo de poner las cosas más claras para los discípulos
y confirmarlos en su opción de seguir a Jesús. Este texto del Evangelio puede dividirse en dos partes. La primera parte se centra en Jesús y en la definición de su identidad. La segunda se centra en la iglesia, que Jesús convoca alrededor de Pedro. En la primera parte, Jesús interroga doblemente a los discípulos acerca de lo que las personas dicen de él y acerca de lo que los propios discípulos piensan. La opinión de los hombres es que ven a Jesús en continuidad con el pasado. Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. La opinión de los discípulos acerca de Jesús va mucho más allá de la opinión común. Pedro, por la voz de la comunidad de los discípulos, resume el sentir de la comunidad del reino en la expresión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En la segunda parte tenemos la respuesta de Jesús a la confesión de fe de la comunidad de los discípulos, presentada por la voz de Pedro. Jesús comienza por felicitar a Pedro por la claridad de la fe que lo anima. Sin embargo, esa fe no es mérito de Pedro, sino un don de Dios. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, o los discípulos, pertenecen a esa categoría de los pobres, de los sencillos, abierto a la novedad de Dios, que tienen un corazón disponible para acoger los dones y las propuestas de Dios. La entrega de las llaves equivale al nombramiento de administrador de la iglesia. La expresión atar y desatar designaba entre los judíos de la época el poder para interpretar la ley con autoridad, para declarar lo que era o no permitido, para excluir o reintroducir a alguien en la comunidad del pueblo de Dios. Así, Jesús nombra a Pedro para ser administrador y supervisor de la iglesia, con autoridad para interpretar las palabras de Jesús, para adaptar las enseñanzas de Jesús a las nuevas necesidades y situaciones, y para acoger o no acoger nuevos miembros en la comunidad de los discípulos del reino. ¿Qué decimos sobre él? ¿Le conocemos profundamente o solo superficialmente? Ojalá podamos decir con el corazón, como dijo Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, Señor Jesús, tú eres mi vida, mi hermano, mi amado, mi Señor. Yo creo en ti, en tus palabras de vida eterna. Hermanos, tengamos un lindo domingo y buena semana.